última clase hemos visto la distribución de Poisson como una distribución de probabilidad discreta. Entonces, habíamos dicho que la distribución de Poisson se utiliza para determinar la probabilidad de ocurrencia de un sujeto en un determinado periodo de tiempo. A ver, entonces, la distribución de probabilidad entonces, la probabilidad de que ocurra un suceso en un determinado periodo de tiempo es igual a lambda elevado a x por una constante e a menos lambda dividido factorial de x. E habíamos dicho que era una constante igual a 2.718 lambda, que era el promedio. Entonces, en base a esta fórmula, y x es la variable en consideración. Bueno, vamos a pasar a hacer un ejemplo más para recordar un poco esta distribución. Entonces, por ejemplo, supongamos que en el puente Simón Bolívar, como promedio mensual, ocurren 6 accidentes de tránsito. Asumiendo que estos accidentes sigue una distribución de Poisson calcular la probabilidad de que ocurran, vamos a poner inciso A, 2 accidentes por mes. Entonces, la probabilidad de ocurrencia para este suceso vamos a definir n igual o más bien lambda
es igual a 6 accidentes por mes. Y vamos a tener la constante de E, que es igual a 2.718. Entonces, X va a ser igual a 2. La probabilidad de que ocurran exactamente 2 accidentes en un mes cuando pasan por ese puente ha de ser 6 elevado a 2 por 2.718 elevado a menos 6, todo esto factorial de 6. Igual, ¿cuánto da esta probabilidad? Hagan el cálculo correspondiente, por favor. ¿Cuánto sale? 0,045. 0,04. ¿Algún número más? Debe ser 4 y 6. y 6, ¿no es cierto? Sería Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurran 2 accidentes en este puente? Igual a 4,46%. Mensualmente la probabilidad de que ocurran 2 accidentes en ese puente es el 4,46%. Haremos un inciso más a ver. B. ¿Cuál abajo sería el factorial 2, no sería 6? ¿Cómo? 2. Está bien. 2 factorial. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra más de 4 accidentes? Entonces, la probabilidad sería de que X sea mayor a 4, más de 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser probabilidad de que X sea igual a 5 más la probabilidad de que X sea igual a 6, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la medida que vayamos determinando las probabilidades, esto probablemente se va a convertir en 0. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que X sea igual a 5. Esto será 6 elevado a 5 por 2.718 a menos 6 dividido 5 factorial. Si alguien puede hacer el cálculo. ¿Cuánto sale? 0,1607. 0,1607. Probabilidad de que X sea igual a 6. Sí, va a ser 6 elevado a 6 por 2.718 a menos 6 dividido 6 factorial. ¿Cuánto va a salir factorial de 6? Y se me sale lo mismo.
Lo mismo. A ver, probabilidad de que x sea igual a 7. Hasta un momento en que tenemos que encontrar el 0 seguramente. Esto va a ser 7 elevado a ¿cuánto? Perdón, 6 elevado a 7. 6 elevado a 7 por 2, 7, 1, 8 a menos 6 dividido 7 factorial. Igual, ¿cuánto da esto? 0,1378. 1378. Entonces, tenemos que sacar hasta que nos dé un valor de 0. Esa era la idea de encontrar esta probabilidad. X igual a 8. Va a ser 6 elevado a 8 por 2.718 a menos 6 factorial de 8. Igual. ¿Cuánto da esto? Va a seguir disminuyendo. Cero 1033. 0,1033. A ver, probabilidad de que X sea igual a 9. Veamos a ver hasta cuánto llegamos. Esto va a ser 6 elevado a 9 por 2,718 a menos 6 factorial de 9. Igual. 0,0688. 0,0688. Probabilidad de que X sea igual a 10. A ver, si con esto ya estamos en 0. Entonces, 6 elevado a 10 por 2.718 elevado a menos 10 dividido 10 factorial. Igual. Cero coma 0413. 4, 13. 13. Y haremos una probabilidad más. Bueno, a ver, aquí, la probabilidad de que X sea igual a 11, igual 6 elevado a 11 por 2.718 a menos 6, todo esto 11 factorial, igual. 0.02 25. 0,2, 5, 25. 25. 25. Pues fíjense, ya nos estamos acercando a 0. Haremos uno más, 0,2, 25. Veamos aquí. Probabilidad de que X sea igual a 12. Igual 6 elevado a 12 por 2.718 a menos 6 factorial de 12. Igual. 0,0112. 112. Uno más, probabilidad de que X sea igual a 13. Igual 6 elevado a 13 por 2.718 a menos 6 factorial de 13. Igual. 0.0052. 0,52. Un hito más haremos. Probabilidad de que X igual a 14. Igual 6 elevado a 14 por 2.718 a menos 6 elevado a 14 factorial.
¿Cuánto va a dar este valor? 0,0022. Bueno, ya. Entonces, para encontrar la probabilidad de que x sea mayor a 4, tenemos que sumar todos estos valores. Entonces, a ver, escriban ustedes y sumen 0,1607 más 0,1607 más 0,1378 más 0,1033 más 0,0688 más 0,0413 más este siguiente. Inge, en el promedio 10 no, menos 10 le ha puesto, ¿es menos 10 o menos 6? ¿Cuál? En el 10, en el promedio En el 10, es menos 6, sí, por favor. Se nos van. Ya, menos 6. Estábamos en 0,413 más 0,0225 y más estos que están aquí arriba. A ver, sumen todos esos valores y vamos a obtener la probabilidad de que x sea mayor a 4. Más 0,0112 más 0,0052 y más 0,0002 y el otro debe ser ya 0,00. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que x sea mayor a 4? Es decir, de que ocurran más de 4 accidentes. Cero punto. ¿Cuánto es esta probabilidad? Sumen, por favor. Cero coma 7129, Inge. 7129. O el 71,29% es la probabilidad de que ocurran más de 4 accidentes durante un mes cuando pasan los vehículos por este puente. Bien. Entonces, hemos visto dos tipos de distribución de probabilidad. La distribución binomial, que se usa para determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso en n intentos. El segundo caso, la distribución de probabilidad discreta de Poisson o de Poisson, que sirve para determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso en un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, como son dos tipos de probabilidad discreta, y ustedes ven que algunas veces, fíjense cómo se hacen los cálculos grandes y largos, ¿no? Entonces, para evitar eso, vamos a realizar algunas aproximaciones. Aproximación de la
distribución de Poisson a probabilidades binomiales. Entonces, ocurre que algunas veces el número de observaciones es grande y cuando el número de observaciones es grande, los cálculos resultan ser bastante laboriosos, es decir, nos toma tiempo. Entonces, por lo que la distribución de Poisson es apropiada para aproximar a una distribución binomial. Ahora, ¿cuándo el número de observaciones es grande? Cuando n es mayor o igual a 30, entonces es grande el número de observaciones. Y además, n por p debe ser menor que 5 y por lo tanto, n por p también va a ser un menor que 5. Entonces, en este caso, la media de la distribución binomial lambda es igual a n por p y su varianza sigma al cuadrado, o más bien su desviación típica, vamos a decir, ha de ser la raíz de lambda. Entonces, si se cumplen estos dos requisitos o tres, si n es mayor a 30 y n por p es menor que 5 y n por q también es menor que 5, n por q es menor que 5, entonces la media es igual a n por p lambda. Por lo tanto, se puede aproximar la distribución de Poisson por la binomial. Entonces, queda que la probabilidad de ocurrencia de un suceso o la probabilidad de que un valor de X tome un valor determinado ha de ser igual a lambda elevado a X por una constante elevado a menos lambda sobre factorial de X. A ver, por ejemplo, vamos a definir que, por ejemplo, supongamos que el 1%, supongamos,
que el 1% de artículos eléctricos son defectuosos. Si se elige una muestra de 30 artículos, determine la probabilidad de que dos artículos tengan defectos o de que dos artículos sean defectuosos. Entonces, para esto vamos a considerar estos requisitos. En primer lugar, n es igual a 30. Entonces, vamos a considerar que es grande. El promedio, o más bien, la probabilidad de artículos defectuosos P es igual a ¿cuánto? A 0,01. ¿No es cierto? Y Q, por lo tanto, ¿a cuánto ser? $0.99. El otro requisito que tenemos que cumplir es que N por P tiene que ser menor que 5. En este caso, N es igual 30 por 0,01. ¿Cuánto nos va a dar? Un 0,3. ¿Están atentos? ¿Cuánto nos va a dar? Sí. 0,3. Inge. 0,3. Entonces, 0,3, fíjense, es menor que 5. ¿No es cierto? Con cumplir estos requisitos, decimos sí se puede aproximar. La distribución de Poisson por la distribución binomial. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 2, porque nuestra variable en consideración X va a ser igual a 2, entonces esto va a ser igual. Lambda es igual a N por P. Entonces, 30 por 0,1. Esto es igual a 0,3. Entonces, 0,3 elevado a 2 por 2.718 elevado a menos 0,3. Todo esto factorial de ¿cuánto? X 2. Igual. ¿Cuánto nos va a dar esa probabilidad?
0,0333. 333. O el 3,3% de artículos eléctricos sean defectuosos en esta fábrica. A ver, haremos un ejemplo más para aplicar esta aproximación. 2. Hallar la probabilidad de que en 200 lanzamientos de una moneda, exactamente 100 sean caras. A ver. Aproxime la distribución de Poisson por la binomial. Entonces, ¿cuánto va a ser P? Un medio, ¿no es cierto? Q va a ser también un medio. N va a ser igual a 200. Entonces, para aproximar la binomial por la de Poisson, N tiene que ser grande, ¿no es cierto? Entonces, N de hecho es grande. Entonces, vamos a decir que la probabilidad de que X sea igual a 100 caras, lambda va a ser igual a N por P, 200 por un medio. ¿Cuánto nos va a dar esto? Igual. ¿Cuánto va a ser el promedio? 100, ¿no es cierto? Entonces, lambda elevado a X por E a menos lambda, todo esto entre 100 factorial. Igual, o entre X factorial. Igual. Entonces, vamos a tener lambda 100 por 2.718 a menos lambda que es igual a 100, todo esto entre 100 factorial. Igual, ¿cuánto nos va a dar este valor? Hagan su cálculo correspondiente. Aquí 100 elevado a X también, que es 100, por favor. Inge, no sé, pero a mí me sale error. A ver, mí hagan de también. nuevo. A mí Sí, igual Son me números sale muy Inge. grandes. números muy grandes.
Ya, disminuiremos. A ver, pongamos aquí. N pongamos 30. P igual a 10 pongamos. X más bien igual a 10. Entonces, digamos 30 lanzamientos. De que exactamente cinco sean caras entonces. Entonces, lambda ha de ser igual a n. Aquí también vamos a borrar la probabilidad de que x tome un valor de 5. Entonces, con esto, lambda es igual a 30 por 1/2. 15. Por 1/2. 15. Entonces, tenemos 15 elevado a 5 por 2.718 a menos lambda, que es 15. Entre factorial de 5. Ahora sí. Uno coma nueve por 10 a la menos 3. 1, 2, 3, 1,9 dice, ¿no? Sí, Esta es la probabilidad entonces de que 5 sean caras. O el 0,19%. Es la probabilidad de que sean 5 caras en 30 lanzamientos de una moneda. Bueno, hemos visto hasta ahora dos tipos de distribución de probabilidad discreta. Ahora, Dice, ¿sí? ¿por qué P es un medio? Esa es la virtud de estos ejemplos. La virtud de aproximar una binomial por una de Poisson es que nosotros la probabilidad tenemos que definirlas para binomial en n intentos. Y entonces, cuando n es grande, entonces se hace complicado el cálculo, como ustedes han podido ver, ¿no es cierto? Entonces, si yo lanzo, eso ya lo hemos dicho varias veces, cuando la distribución es binomial, entonces la probabilidad de que ocurra un suceso se define en n intentos. Entonces, cada intento es independiente el uno del otro, ¿no es cierto? Es decir, si yo lanzo una moneda 100 veces, en el primer lanzamiento puede ser cara. El segundo lanzamiento va a ser independiente del primero. Si yo hago un segundo lanzamiento, ¿no? Puede ser cara. O si hago un tercer lanzamiento, es completamente independiente del primero y del segundo. Puede salir solo.
el cuarto lanzamiento que hago de la monedita puede ser sol. Entonces, como una moneda tiene solo dos caras, dos lados, entonces la probabilidad de que ocurra en un lanzamiento cara o sol siempre va a ser un medio, ¿no es cierto? Por eso P es un medio en este caso. ¿Está claro? Ahora, Coronel Fabiola. Sí, una consultita. Para hacer por este método, tiene que cumplir dos condiciones, de que n sea mayor o igual que 30 y que n Sí, por p sea menor que 5. sí, esa es la condición. Aquí no lo hemos tomado muy en serio esto porque los números son grandes, pero esa es la condición, esta, que n tiene que ser mayor a 30. Es el primer requisito. Y n por p tiene que ser menor que 5. Y por lo tanto, n por q también va a ser menor que 5. Si se cumplen esas condiciones, tenemos que aplicar esta fórmula de distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque tenemos solamente la probabilidad de ocurrencia de un suceso y no tenemos nada más. Y tenemos el tamaño de la muestra y tenemos el valor de la variable. Entonces, podríamos aplicar la distribución binomial, pero vamos a tener que hacer cuántos cálculos, ¿no es cierto? O como hemos hecho aquí en el anterior, aquí fíjense cuántos cálculos hemos hecho. Entonces, para obviar este tipo de cosas, entonces es lo que se realiza la aproximación de la Poisson por la binomial, siempre y cuando se cumpla estos requisitos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Y que disculpe, cuando hicimos el ejemplo de los accidentes del puente, para ya, digamos, que la cantidad de accidentes que sea mayor a 4, también, digamos, yo podría haber sacado, digamos, restando el La inversa. 100% con la probabilidad de que ocurra menos de 4 Puedes hacer menos de 4 y lo resta al 100%. y los restas al 100%. Esto podrías haber hecho probabilidad de que x sea igual a 0 más x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4, te daba un resultado y entonces esto podías restarle, esta sumatoria le restas de 1, es decir, probabilidad de x tienes que ser menos toda esta probabilidad, ¿no? O sea, es la inversa la que tenías que haber sacado. Pero igual es engorroso, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es que se aproxima la distribución de Poisson a probabilidades binomiales. Esa es la utilidad de esta aproximación que realizamos. ¿Alguna otra duda más? Bien. Vamos a pasar a otro tipo de distribución ahora. Vamos a ver la distribución de probabilidad para variables continuas. Recuerden ustedes que las variables hemos clasificado en discretas y continuas. Y por lo tanto, la distribución de probabilidad también hemos dividido en discretas y en continuas. Como
distribución de probabilidad discreta, hemos visto la distribución binomial y la distribución de Poisson junto con su aproximación. Entonces, ahora vamos a ver la distribución de probabilidad para variables continuas. Cuando una variable es una variable aleatoria, digamos, es continua. Una variable aleatoria es continua cuando puede tomar un valor fraccionario dentro de un rango determinado de valores. Es decir, dentro de un intervalo dado, ¿no? Una variable aleatoria puede tomar un valor correspondiente. Ahora, ustedes saben que como existe un número infinito de posibles mediciones dentro de un intervalo dado, entonces no pueden enlistarse los valores correspondientes y su probabilidad correspondiente. Por lo tanto, una distribución de probabilidad de variable aleatoria continua se define como una función de densidad. Una distribución de probabilidad para variables continuas se define como una función de densidad. De densidad para una variable x, es decir, f de x, para cualquier variable. Entonces, para cualquier variable x. Entonces, vamos a decir que si es una función de densidad f de x, ha de ser igual a la probabilidad de que un valor de x asuma su valor correspondiente. Dentro de esta distribución de probabilidad de variables continuas, vamos a ver nosotros la distribución binomial o la distribución normal, por favor, la distribución normal. La distribución normal tiene mucha importancia en el muestreo probabilístico, debido a que la distribución normal supone una normalidad, como su nombre lo está indicando, en la distribución de estimadores. La distribución de probabilidad continua, voy a pasar, la distribución de probabilidad, voy a poner probabilidad abreviado, la distribución de probabilidad continua, es una distribución simétrica. Y se representa como la forma de una campana.
Es decir, haciendo una representación gráfica, la distribución normal tiene la forma de una campana mesocúrtica. Esta curva de distribución, fíjense, tiene una media para una variable aleatoria X. Y esta curva de distribución, ustedes saben que no es nada más que una curva de frecuencias suavizada. Para esto nosotros hemos aprendido a graficar una distribución de frecuencias. Ahora, al ser esta variable aleatoria X una función de probabilidad, entonces la expresión algebraica de esta curva de probabilidad está dada es f de x igual a 1 sobre sigma la raíz cuadrada de 2 veces pi multiplicado por e, luego vamos a explicar qué son cada una de estas cosas, elevado a menos 1/2, todo esto por los desvíos de x menos la media sobre la desviación estándar al cuadrado. Esta es la expresión algebraica de esta curva de distribución al ser una función de densidad de probabilidad. Ahora, aquí vamos a aclarar algunas cosas. X para nosotros es la variable en consideración o la variable de análisis. Sigma es la desviación típica o la desviación estándar de la variable x. Vamos a poner del valor de x. ¿Qué más tenemos? Pi, que es igual a 3.1415 y algunos números más que ustedes ya saben. E, lo mismo, que pi van a ser constantes. Es la base del logaritmo natural. E 2.718, lo que hemos analizado en la distribución de Poisson. Y mu es la media aritmética.
media aritmética de la variable en consideración, de X. Entonces, si analizamos una distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua, la media, la desviación estándar es para la variable en consideración. Ahora, ¿qué características más tiene esta curva de distribución normal? La distribución normal se caracteriza primero porque tiene la forma de una campana. Luego vamos a decir que el área bajo la curva normal es igual a 1. El área bajo la curva normal es igual a 1. Es decir, se trata de una función de densidad. Es una función de densidad. Es una función de densidad. Es decir, si la curva de distribución es igual a 1, ¿no? Toda esta área es igual a 1. Por lo tanto, si la dividimos en 2, el 50% está por debajo de la media y el otro 50% está por encima de la media. Ambos suman igual a 1. Esto va a ser igual entonces a la unidad. Igual a 1. Por eso es una función de densidad. En segundo lugar, si esto es igual a 1 y es función a la densidad y lleva una media, entonces vamos a decir que es simétrica con respecto a la media aritmética. Al ubicarse la media en el centro de una distribución, la mitad de las observaciones están por debajo de la media y la otra mitad por encima de la media. Por eso, esta curva de distribución es completamente simétrica, igual a 1 y es igual a la unidad. La tercera característica, que la distribución normal se caracteriza, vamos a poner así, se caracteriza cuando
se conoce su media. Su media aritmética y su varianza. Entonces, si se conoce la media y la varianza para una variable aleatoria, X, vamos a decir que se distribuye normalmente con una media y una varianza conocida. Este símbolo X, más bien este símbolo que parece una S volcada al revés, quiere decir distribuye esto. Se distribuye. Estas son las principales características de la distribución normal. Repito, es una función de densidad. El área bajo la curva normal es igual a 1. Es mesocúrtica. Es completamente simétrica respecto a la media aritmética. Por lo tanto, a cada lado de la media se distribuye la mitad de las observaciones. Y la principal característica es que la distribución normal se caracteriza porque lleva una media y una varianza para una variable aleatoria. Ahora bien, como es una función de densidad, lleva una media y una desviación estándar y varianza, entonces, como propiedades de la distribución normal, vamos a tener las siguientes. Primero, la media, que vamos a simbolizar con una letra griega mu, que es igual a n veces p. La varianza para una variable sigma al cuadrado, n por p y por q. Y luego la desviación estándar. Que es sigma, la raíz de la varianza. Sigma igual raíz de n por p y por q. Estas son las propiedades de la distribución normal. Ahora, como hemos definido esta curva de distribución normal, es un área que tiene un número determinado de observaciones que se distribuyen por debajo de esta campana, entonces, vamos a ver las áreas bajo la curva normal. Miren, el área bajo la curva normal
asume algún valor dentro de un intervalo dado. Es decir, si nosotros representamos gráficamente la curva de la distribución normal, caso 1, ¿no? Vamos a decir que entre la media que se encuentra en el centro de la distribución y si llevamos a cada lado de la media, resulta que aproximadamente el 68% de las observaciones, o voy a poner de otra manera esto, vamos a decir que aproximadamente el 68% de los valores de una población normal se encuentra entre la media y más menos una desviación estándar. O sea, el área bajo la curva normal tiene un 68% de los valores de la población normal entre la media menos una y más una desviación estándar. Voy a escribir esto. 1. Aproximadamente el 68% de los valores de una población normal se encuentra entre la media es decir, entre la media y la desviación estándar. Entonces, la probabilidad es que la media menos una desviación estándar ha de ser menor que X y esto ha de ser menor que la media más una desviación estándar con una probabilidad del 68%. Es decir, el 68% de los valores de una población normal se encuentra entre la media menos una y más una desviación estándar. Este es el valor que asume
dentro de un intervalo dado. Ahora, el segundo caso. El segundo caso, vamos a decir que para una curva de distribución normal que aproximadamente el 95% de los valores de una población normal están entre la media menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar. Es decir, aproximadamente el 95% de las observaciones de los valores de una población normal se encuentra entre la media más menos una desviación estándar. Dicho de otra manera, la probabilidad de que un valor de la media menos 2 desviaciones estándar menos 2 sigma ha de ser menor al valor de x, esto es x por si acaso, menos la media más 2 desviaciones estándar con una probabilidad del 95%. Es decir, la curva, o más bien el área bajo la curva normal, tiene aproximadamente un 95% de los valores de la población normal entre la media menos y más 2 desviaciones estándar. Y el tercer caso se presenta cuando el área bajo la curva normal tiene un 99% de probabilidad de que los valores de una población se encuentren entre la media y menos 3 y más 3 desviaciones estándar. Es decir, voy a escribir lo mismo. Aproximadamente el 99% de las observaciones de los valores de una población normal se encuentra entre la media más menos 3 desviaciones. Aquí es 2, no es 1.
Ahí es 2, por favor, corrijan. 2, y aquí es 3 desviaciones estándar. Entonces, la probabilidad es de que la media menos 3 desviaciones estándar es menor que X, y esto es menor que la media más 3 desviaciones estándar con una probabilidad del 99%. Estas son las áreas bajo la curva normal. Es decir, el área bajo la curva normal asume un valor dentro de un intervalo dado. Y dentro de eso tenemos que el 68% están entre la media menos 1 y más desviaciones. Y más una desviación estándar. El segundo, hay una probabilidad del 95% de que la media esté entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Y el último caso, la probabilidad es de que el 99% esté el valor entre la media menos 3 y más 3 desviaciones estándar. Este ejemplo les va a poner en contexto. Ejemplo, para ver este caso. Generalmente esta curva se hace, por ejemplo, cuando los alumnos se reprueban. Entonces, se hace una curva y se van llenando las notas dentro de cada grupo. Pero vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, si las notas de 100 estudiantes tienen una media, digamos, de 60 puntos, con una desviación estándar de 6, vamos a poner sigma igual a 6. Si seleccionamos un estudiante al azar o aleatoriamente, entonces hay una probabilidad aproximada del 68%, 95% y 99% de que un alumno esté en ese rango. Entonces, el primer caso es que la probabilidad, me refiero a esto, de que este alumno va a estar en este rango. Es decir, si elegimos a un alumno, la probabilidad es de que la media menos una desviación estándar es menor que X, y esto es menor de que la media más una desviación estándar tenga un 68%. Es decir,
tenemos aquí la media igual a 60. Menos una desviación estándar que es 6. Menor que X y esto es menor que la media. 60 más 1 por 6 igual 68%. Entonces, la probabilidad es de que 60 menos 6 es 54. Menor que X, y esto es menor. 1 por 6 más 60 es 66. Entonces, este alumno que hemos seleccionado aleatoriamente va a tener una probabilidad del 68% de que su nota esté entre 54 y 66 puntos. 2. La probabilidad de que la media menos 2 desviaciones es menor que X y la media más 2 sigmas igual al 95%. Es decir, si elegimos un alumno de estos 100 estudiantes, entonces este alumno va a tener un promedio entre 60 menos 2 desviaciones menor que X y esto es menor que 60 más 2 desviaciones. 6. 2 por 6. Por 6 igual 95%. Es decir, 60 menos 12, 48%, ¿no es cierto? P, 48 menor que X y esto es menor que 72, igual 95%. Este alumno seleccionado con una probabilidad del 95%, su nota va a estar entre 48 y 72 puntos. Y el tercer caso, resulta que la probabilidad de que la media menos 3 sigmas es menor que X y esto es menor que la media más 3 sigmas es igual al 99%. Entonces vamos a reemplazar aquí. Su probabilidad de que un alumno seleccionado será 60 menos 3 por 6 menor que X y esto es menor que a 60 más 3 por 6 igual 99%. Un alumno que seleccionemos de estos 100 va a tener una probabilidad de ¿cuánto? 60 menos 18. 42. 32. 32 o 42. 42. 42. 42, ¿no ve? Es menor que X y esto es ¿cuánto? 78, con una probabilidad del 95%. Entonces, estas son las áreas bajo la curva normal. En este ejemplo de las notas, se ha tomado un examen a 100 alumnos. Se ha corregido las notas de los 100 alumnos y la nota promedio, mu, es igual a 60 puntos. Se ha calculado su desviación estándar es 6. Entonces, de estos 100 alumnos, seleccionamos uno, ¿no? Y tiene una probabilidad del 68% de que su nota esté entre 54 y 66.
o hay una probabilidad del 95% de que su nota esté entre 48 y 72. O hay una probabilidad del 99% de que su nota esté entre 42 y 78 puntos. Entonces, como hay muchos valores que están dentro de este intervalo dado, entonces una forma de representar los valores es mediante la distribución normal. Bien, ya estamos en hora. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar la próxima clase entonces. Bueno, vamos a quedar aquí. Ok, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.